Bien, buenas tardes. En este pequeño video les traigo la resolución del problema 1 de la guía 2. La ley fundamental de conducción tenía la siguiente forma, y si recordamos, teníamos un término que nos daba la distribución de la temperatura en las tres direcciones del espacio, que era nabla cuadrado T. Teníamos un segundo término que era el de la generación de calor dentro del volumen de control, y un tercer término que es el término de conducción transitoria, es decir, cuando hay dependencia de la temperatura con el tiempo. En nuestro caso, en las primeras guías que venimos resolviendo, estamos trabajando en estado estable, con generación interna y sin generación interna. Y en el caso del problema que vamos a resolver en este video, vamos a trabajar con esta expresión, que es la ecuación de Poisson, que involucra generación de calor en estado estable, por eso es cero el término de la dependencia de la temperatura con el tiempo, y vamos a trabajar además en una sola dimensión, es decir, en una placa o en una pared, en la dirección de las X. La transferencia de calor será estudiada solamente en la dirección de las X. Bien, el problema dice determinar la distribución de temperaturas en estado estable y punto de temperatura máxima en una placa o en una pared plana en la región entre 0 y N. X va entre 0 y N. Cuando la conductividad térmica es uniforme y además hay generación interna de calor en el medio a una tasa G0, fíjense que dependiendo de la bibliografía, y yo en este problema en particular usé Q puntito como la tasa de generación interna de calor. Depende de la bibliografía, pueden encontrar G0, G0 con el Q arriba, digo el cerito arriba de la Q, por ejemplo, depende de la bibliografía. Si se mantienen las superficies límites, cuando X es igual a 0 y X es igual a L, las temperaturas correspondientes son T0 y T1. Bien, siguiendo la metodología que habíamos propuesto, lo primero que tenemos que hacer es un esquema que represente el problema, determinar las incógnitas y todos los datos del problema, dejar en claro qué funciones vamos a tomar para resolver el problema y una pequeña discusión si es necesario. Bien, entonces, lo primero que hacemos es un esquemita que nos representa nuestro sistema, nuestro volumen de control. Nosotros vamos a estudiar la transferencia de calor en dirección de las X, en una placa o en una pared plana, de espesor L, que tiene una temperatura de un lado de la pared y otra temperatura del otro lado de la pared. Y lo que tenemos que determinar es la distribución de la temperatura entre 0 y L, es decir, la distribución de la temperatura en el espesor de la pared, cómo se comporta la distribución de la temperatura o qué función representa la distribución de la temperatura en la dirección de las X. Si ustedes recuerdan del problema 1 de la guía 1, habíamos determinado que para una placa plana en estado estable sin generación interna, esto se describía con una ecuación lineal, es decir, nos quedaba la ecuación de una recta. Veremos en este caso qué función va a explicar la distribución de la temperatura en el espesor de la pared. Además, el problema pide que determinemos el punto en que la temperatura es máxima. Bien, estos son datos que la conductividad térmica, o sea, la propiedad del material es constante, que existe una tasa de generación interna determinada, y además las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera son que T vale T0 cuando X es igual a 0, es decir, tiene un valor determinado cuando X es igual a 0, y T es igual a T1 cuando X es igual a L. ¿Está bien? Tiene un valor fijo también de T1 cuando X es igual a L, y que son diferentes. Bien, las asunciones que hacemos es que la transferencia de calor es por conducción, en estado estable y con generación interna de calor. Entonces, nuestra ecuación fundamental, o ecuación de gobierno, quedará de esta forma. No hay dependencia de la temperatura con el tiempo, y queda de esta forma porque vamos a trabajar solamente en una dirección, o vamos a estudiarlo en una dirección. Entonces, nabla T, que corresponde a las tres direcciones del espacio, es solamente en dirección de las X. Bien, nosotros integramos esta ecuación una vez, toma esta forma, Q puntito sobre K por X más T1, ¿está bien? Q puntito, fíjense que de ahora en más, cuando aparezca Q,
va a ser Q puntito, Q de generación de calor. Por ahí me olvidé de poner en algunas transparencias, pero siempre nos estamos refiriendo a la tasa de generación de calor. ¿Está bien? Bien. Si integramos esa ecuación de nuevo, nos queda esta expresión, que es menos Q puntito sobre 2K, una función de X al cuadrado, un término con X al cuadrado, un término con X, y nos queda C1 y C2, que son las constantes de integración, que son las que tenemos que determinar para poder llegar a la ecuación de distribución de temperatura. ¿Cómo hacemos para determinar cuánto valen C1 y C2? Evaluando las condiciones de frontera en esta ecuación. ¿Bien? Si evaluamos la primera ecuación de frontera, que era que T es igual a T0 cuando X es igual a 0, nos queda esta expresión y sacamos el valor de C2, que es igual a T0. O sea que X, cuando X vale 0, este término es 0, este término es 0, entonces T0 es igual a C2, ya tenemos el valor de C2. Ahora, si evaluamos la segunda condición de frontera, T era igual a T1, siempre en la expresión 1, cuando X es igual a L nos queda toda esta expresión, de la cual vamos a tener que sacar el valor de C1. ¿Está bien? Yo lo que hice, ustedes pueden tomar el camino matemático que más les convenga o más les guste. Lo que hice fue restar la expresión 3 más la expresión 2 para evaluar o determinar el valor de C1. ¿Está bien? Entonces, el valor de C1 lo obtuve restando 3 menos 2 y me quedó C1 con esta expresión. Entonces, yo ahora tengo el valor de C2, que es T0, y el valor de C1. Para obtener entonces la distribución de la temperatura para estas condiciones, en esta placa, voy a reemplazar los valores de C1 y C2 en la expresión 1, que era la segunda integración de mi ecuación fundamental de conducción de calor con generación interna, en estado estable. Bien, entonces reemplazando los valores de C1 y C2, me queda esta expresión, que reordenando un poquito, queda así, que es una función que tiene esta forma, es una parábola, ¿ven? T0, T1, esto sería el T en función del espesor de la pared, entre 0 y L, tiene la forma de una parábola con un máximo desplazado del centro, ¿sí? No está en el centro, esto sería el máximo. Entonces, nos queda esta distribución de temperatura, que era una de las incógnitas, y la otra incógnita del problema es la temperatura máxima, en qué posición entre 0 y L estará la temperatura máxima. ¿Bien? ¿Cómo hacíamos eso? En matemáticas, si nosotros hacíamos la derivada de una función y la evaluábamos, igualada a 0, teníamos el máximo de la función. Entonces, si yo derivo, y yo en este caso opté por derivar esta expresión, que era la anterior, digamos, antes de reordenarla, si yo derivo esta expresión respecto de X, la temperatura respecto de X igual a 0, voy a obtener el valor del máximo de la función. ¿Está bien? Entonces, derivando esta expresión me queda menos Q puntito por 2X sobre 2K más T1 menos T0 sobre L, y bueno, eso sería la derivada igualada a 0 de esta expresión asterisco, ¿sí? Ahora, de esta expresión, si despejo X, voy a obtener el valor de la posición en que la temperatura va a ser máxima. Y eso me queda L sobre 2 más T2 menos T1 sobre L por K sobre Q puntito, que era la generación de calor, ¿sí? Entonces, con esta expresión yo voy a obtener la posición, el valor de X en que la temperatura será máxima. ¿Bien? Este es un problema bastante teórico, pero pueden aparecer algún problema numérico también que les solicite esto, entonces ustedes tienen que saber cómo se llega a resolver ese problema. Bueno, eso es todo, espero que les sirva. Nos vemos más tarde.